Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 261. ¿Qué tipo de técnica de cultivo inmortal es esta? Una sombra apareció de repente detrás de Lukin. La figura del tapir de la noche blanca asomó y cortó la parte posterior de su cabeza con su cuchilla afilada. Todo el proceso fue silencioso. Con la habilidad especial de Lanua, su espada mantis cortó extremadamente rápido, pero no había viento en absoluto. Si fuera un cultivador ordinario, no tendrían ninguna habilidad para resistir esta espada. Sin embargo, Lukin siempre tuvo un camino. De repente, un brazo que parecía estar hecho de muchas ramas de árboles se extendió desde el vacío detrás de él y agarró directamente las dos cuchillas del tapir de la noche blanca. El monstruo Kingsblade cortó varias marcas profundas en el brazo del árbol, pero este nivel de daño no fue suficiente para destruir el brazo del árbol. El brazo se expandió y se hizo más grande en muy poco tiempo, y luego agarró a Lan que no pudo esquivar a tiempo. Entonces, el enorme brazo del árbol ejerció fuerza y aplastó al demonio mantis en pedazos. El demonio mantis que se había convertido en una burbuja era claramente otro clon. En cuanto a Lan Shi, aprovechó el momento en que Lukin estaba distraído para deshacerse del fuego de Starwood que ardía en su cuerpo. Usó el método de crear un clon y luego cambiar de posición con el clon para escapar de Golden Cicada. Si Lukin lo vigilara, no podría hacer lo que estaba haciendo. En el momento en que escapara, probablemente volvería a ser incendiado. Cuando la atención de Lukin se desvió por el repentino ataque por detrás, ya no tuvo que preocuparse por este problema. Después de cambiar de posición, el tapir de la noche blanca no se detuvo. En un instante, creó más de 10 clones y cargó contra Lukin. No se atrevió a subestimar a este nuevo cultivador de núcleo dorado. Para ser honesto, cuando Lukin salió por primera vez, estaban más o menos sorprendidos. Eso fue principalmente porque la forma en que apareció era demasiado extraña. No había señales en absoluto. Un gran cultivador de núcleo dorado apareció repentinamente de la nada. Pero en realidad no tenía miedo. Tanto él como Jin Liang podían sentir que este nuevo cultivador del núcleo dorado acababa de ingresar a la última etapa de la etapa del núcleo dorado. En el mejor de los casos, era un poco más fuerte que Wang Yan, que había muerto en sus manos, pero tenía un límite. Por otro lado, el atributo de poder especial que había dominado era algo novedoso. Sin embargo, al igual que el cultivador de la etapa de iluminación inicial que había aparecido antes, para decirlo sin rodeos, cuanto más raro o más único era algo, mejor era. Al final del día, todavía dependía de la fuerza del poder. Sin embargo, después de la pelea real, Lan Yun supo que estaba equivocado, y muy equivocado. El calor abrasador y el dolor de las llamas verde plateadas eran secundarios, pero la sensación de ignorar la defensa y quemar directamente la vitalidad de uno era demasiado aterradora. Su buen amigo de muchos años, el espíritu celestial águila de sangre Jin Liang, era un experto en jugar con fuego. No era como si los dos no hubieran peleado antes. En comparación, las llamas del cultivador humano frente a él eran verdaderamente mágicas y letales. Incluso con su fuerza como un gran rey demonio de nivel máximo 4, sintió que no podía soportar el calor abrasador en este momento. Era razonable decir que cuando el clan demoníaco alcanzara este nivel, su capacidad para resistir todo tipo de ataques se volvería muy exagerada. Con la mejora del poder demoníaco, es posible que los cultivadores humanos del mismo nivel no puedan lograr el mismo nivel de resistencia incluso si tienen buenos artefactos defensivos. Después de este incidente, ¿cómo podría atreverse a subestimar a Lukin? No era que Lan Yun no tuviera ningún medio de ataque de largo alcance, pero en términos relativos, confiaba en los movimientos que lo hicieron famoso, su extraña identidad y su esquiva velocidad. Para luchar contra este nuevo Jindan humano desde una larga distancia, definitivamente usaría su propia debilidad para atacar la fuerza de su oponente. Creó más de 10 clones y los cambió en diferentes direcciones. Quería cerrar la distancia entre ellos y convertir la batalla decisiva en una batalla cuerpo a cuerpo en la que era bueno. La respuesta de Lukin fue muy dura. El dragón de fuego plateado abrió mucho la boca y escupió una gran bocanada de llamas gruesas, engullendo y quemando las pocas encarnaciones que venían hacia él. Sin embargo, era obvio que el cuerpo original de Lan Jie no se vio afectado en absoluto. Inmediatamente usó la técnica del clon nuevamente. El número de clones no disminuyó, sino que aumentó. En este punto, Lukin tenía una idea aproximada de lo difícil que era lidiar con este Lan Luan. No podía dejar solo a su clon, de lo contrario, incluso un cultivador de núcleo dorado no podría recibir una puñalada.
La fuerza de ataque del clon de Lan Yun no era mucho más débil que su cuerpo original. Era muy frágil y se rompería al tocarlo, pero no era tan fácil tocarlo debido a su velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, si se centraran en sus clones, podría crear tantos como destruyó. Sin embargo, sería difícil notar la diferencia entre su cuerpo principal y su clon si uno mirara directamente a su cuerpo principal. Había poca diferencia entre su cuerpo principal y su clon antes de la pelea. Incluso Lukin no podría decirlo. Además, este tipo también debería saber cómo cambiar de posición con sus clones en cualquier momento. Además, también podría aparecer desde cualquier sombra. Con tantas habilidades sumadas, además de su propia fuerza máxima de tipo 4, era realmente difícil lidiar con él. No era de extrañar que Wang Xia hubiera muerto en sus manos. Sin embargo, dado que no era apropiado centrarse en el clon o el cuerpo principal, Lukin no pensó demasiado en ello. Simplemente los mataría a todos. Por lo tanto, deliberadamente dejó que estos clones de Lan Wu se acercaran y observó cómo aparecían más y más clones. El propio Lan Jie sintió que algo andaba mal, pero ¿cómo pudo dejar pasar una oportunidad tan buena? Uno tenía que saber que cuantos más clones creara, más poderoso sería el ataque cuando atacaran juntos. En cuanto a los pensamientos de Lu Qingzi, no era como si no pudiera adivinarlos. No era nada más que querer capturar tanto su cuerpo principal como su clon de una sola vez. Pero si realmente era tan fácil, ¿cómo podría estar su Lan Yuan en su estado actual? Ven a mí, te haré saber lo poderoso que soy. Cuando los Langluans llegaron ante Lu Qing, tenía más de 30 clones. Con un número tan grande, el objetivo del ataque ya no era el mismo. Algunos de ellos rodearon el alma de dragón y atacaron. La mayoría de ellos rodearon a Lu Qing desde todas las direcciones. Energía demoníaca negra como boca de lobo reunida en las cuchillas. Era como si quisieran matar a Lu Qing. En ese momento, Lu Qing, que no había hecho ningún movimiento antes, finalmente hizo su movimiento. Las ramas verdes se extendieron debajo de sus pies y del enorme cuerpo del alma del dragón, se retorcieron en manos de árboles y agarraron con precisión a cada clon de demonio mantis. Sin embargo, fue en este punto que todos los demonios mantis comenzaron a emitir una luz negra y toda el área parecía estar cubierta por la oscuridad. Todos los clones del demonio mantis eran como fantasmas en la noche oscura creada por la energía demoníaca. Parecían no tener cuerpos físicos mientras se movían a gran velocidad y ágilmente. También cambiaban frecuentemente de posición entre sí. Esto dificultó que la mano del árbol de Lu Qing alcanzara su objetivo. Este fue el origen de las dos palabras Noche Blanca en el nombre Lechuza Blanca. Solo en la oscuridad, Lan Jie podía mostrar su mayor fuerza. Las características de su poder demoníaco, así como algunas de sus habilidades y movimientos, solo podían mostrar sus mayores efectos en la oscuridad. Su habilidad se reduciría considerablemente durante el día. En el pasado, su fuerza había aumentado mucho por la noche. Este fue uno de sus medios, y se consideró un aumento adicional en la fuerza. Anuncios de Put Future. Sin embargo, a medida que se hizo más y más fuerte, y su cultivo creció más y más, naturalmente se preguntaría si podría usar los efectos de su fuerza y varias habilidades que habían aumentado mucho durante la noche para usarlas durante el día. Si pudiera convertirse en una realidad, entonces su fuerza general aumentaría naturalmente en gran medida. Había estado pensando en esto desde que acababa de ingresar al tercer rango, y había estado constantemente investigando y desarrollando sus propias habilidades. Finalmente, después de que avanzó al Rey Demonio de nivel 4, también dominó este movimiento. Podría crear un ambiente oscuro por un corto periodo de tiempo en un área determinada, permitiéndole disfrutar de la mejora de sus habilidades nocturnas. Fue precisamente porque tenía esta habilidad que se ganó el nombre de Lechuza Blanca. La llamada Noche Blanca pretendía naturalmente crear una noche bajo el día. En la oscuridad de la noche, los ataques de Lan Yun de repente se volvieron extremadamente feroces. Incluso Lu Qing no esperaba esto. Sin embargo, a pesar de que las docenas de manos del árbol que había extendido casi no habían agarrado nada, Lu Qing no entró en pánico. Antes de la batalla, todavía no estaba seguro de enfrentarse a un rey demonio de nivel 4 pico. Sin embargo, después de la batalla, se dio cuenta de que había subestimado seriamente su fuerza actual. Antes de esto, sintió que aunque su fuerza era 2 o 3 niveles más baja, aún podía luchar contra un rey demonio en la etapa máxima con su poder divino, cuerpo sagrado y técnicas de cultivo de grado divino. Esta fue más o menos una estimación basada en nada y un plan vacío. Después de todo, Lu Qing no había revivido por completo después de haber obtenido este poder.
Incluso cuando estaba en la sala de entrenamiento en la sala de cultivo a puerta cerrada, solo podía simular sus diversos poderes nuevos con sus habilidades, que eran equivalentes a las del pico de la etapa de iluminación inicial. Tal simulación no sería muy confiable. Lukin podría usar esto para estimar su fuerza después de que realmente hubiera regresado a su punto máximo. Sin embargo, si usaba esto como un indicador preciso, sufriría una gran pérdida. Sin embargo, después de observar personalmente la batalla entre el Rey Demonio y el cultivador del núcleo dorado hoy, Lukin calculó que sus habilidades no parecían ser más débiles que las de su oponente. Especialmente después de que activó el objeto de intercambio de resurrección, se teletransportó al campo de batalla y comenzó a pelear con Lan Jie, su comprensión de esto se volvió aún más clara. En realidad, no había mostrado completamente su fuerza hasta ahora. Sin embargo, solo con el fuego de Star Wars, pudo quemar a un gran rey demonio como Lan Luan hasta el punto de sufrir, lo que obligó a la otra parte a usar su carta de triunfo. Además, el aumento de la fuerza no solo se debió al poder de varias habilidades mágicas y efectos de daño, sino también a una mejora general. Fue muy simple si fuera antes, con las habilidades de Lukin, sería difícil para él detectar y juzgar la verdadera forma de la otra parte cuando Lan Jie se movía a gran velocidad y cambiaba frecuentemente de posición con su clon. Sin embargo, él podría hacer tal juicio ahora. Esto se debió principalmente a que el arte ascendente de la estrella de la creación había fortalecido su percepción de vitalidad, permitiéndole hacer esto. Aunque Lukin no podía ver nada en la oscuridad, podía sentir que docenas de clones de demonios mantis lo estaban atacando de una manera deslumbrante. Como objetivo, movilizó directamente su esencia vital y creó un caparazón de madera alrededor de su cuerpo con la técnica secreta del arte de creación de estrellas en ascenso. Este era el hechizo de vida que guarda el cielo. Entre las herencias que había recibido Lukin, este era un hechizo muy poderoso. Era a la vez ofensivo y defensivo. Incluso con sus habilidades actuales, apenas podía lanzarlo. Pero aún así, todavía había muchos cambios ocultos en este hechizo. Docenas de clones de Lanua, sosteniendo cuchillas afiladas con un fuerte poder demoníaco, cortaron el caparazón de madera en la oscuridad, pero solo pudieron dejar algunas marcas y no pudieron romper la defensa en absoluto. Incluso las marcas que habían dejado los ataques de Lukin fueron reparadas rápidamente por la verdadera energía de Lukin. Es realmente una pérdida de expresión, Qian, pensó Lukin. Si hubiera sabido que era tan fuerte, habría ido a luchar contra Conton en ese entonces. Por supuesto, Lukin solo estaba pensando en eso. De hecho, ya había sentido que ya podría haber vencido a Conton en ese entonces. Sin embargo, fue solo una pelea 1 a 1. Si Conton se hubiera atrevido a venir a la montaña Yuyan e invadir el clan Lu en ese entonces, no tendría nada que decir. Habría resucitado y matado al anciano. Sin embargo, si Conton no hubiera aparecido, Lukin no habría sido lo suficientemente fuerte como para cargar contra la secta y desafiar a toda la secta Kingfen. Era imposible para Conton luchar contra ellos 1 a 1. La secta Kingfen era una gran secta con una historia de miles de años. Tenían muchas técnicas ocultas. Cuando se usaron todo tipo de formaciones, mecanismos y tesoros secretos, incluso a un verdadero cultivador del reino del alma naciente le resultaría difícil romper la secta por su cuenta, y mucho menos a Lukin. Lukin guardó estos pensamientos y activó los cambios posteriores del hechizo del destino de protección del cielo. Cada vez que el clon de Lan Mo atacaba, se plantaba una semilla en silencio. Lan Luan ya estaba un poco nervioso, este caparazón de tortuga es demasiado duro, no se puede romper en absoluto. Nunca se había encontrado con un oponente así en una batalla contra aquellos por debajo del nivel original. Los medios de ataque podrían amenazar directamente su vida. Con sus medios defensivos, bajo la mejora de la noche, en realidad no pudo atravesar a un personaje como Tao Wu, y acababa de ingresar a la última etapa de Jindan. Si tuviera que crecer un poco más en el futuro, ¿hasta dónde llegaría? Sin embargo, como rey demonio de nivel máximo, naturalmente tenía su orgullo. Tomó una decisión y sus poderes demoníacos estallaron de repente. Nadie podía verlo en la noche oscura, pero sabía que el poder de cada uno de los ataques de sus clones mejoraría enormemente en un instante. Este aumento puro de fuerza fue su carta de triunfo cuando se enfrentó a algunos enemigos poderosos. Uno de los clones cortó una parte del caparazón de madera. A medida que el poder de la espada se ejerció por completo, se activó la técnica secreta de desplazamiento del cuerpo. El otro clon llegó sin problemas a la misma posición y cortó con la hoja. Luego, inmediatamente siguió con un silbido. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron los más de 30 clones que Lan Yun había mantenido.
Esto equivalía a cortar una parte del caparazón de madera más de 30 veces en un período de tiempo extremadamente corto. Lan Luan confiaba en que incluso un cultivador de almas incipiente no podría resistir este movimiento si funcionaba. Esto era algo que había sido probado en el frente occidental. Fue una oportunidad creada por su majestad el emperador demonio. Se apresuró e instantáneamente obligó al gran cultivador del reino del alma naciente de Jin a retirarse. Después de todo, el propio Lan Yun estaba a solo un paso del quinto rango. Cuando la oportunidad era adecuada, no era algo inconcebible amenazar una etapa real de Yuan. Por lo tanto, tenía plena confianza en que incluso un cultivador de almas incipiente podría no ser capaz de resistir el ataque. Entonces, ¿qué podría hacer este cultivador de la última etapa de Jindan? Sin embargo, después del 30º corte, la carcasa de madera no cambió en absoluto. Su mentalidad se derrumbó por completo. ¿Qué está pasando? ¿Será que realmente no puedo levantar mi sable? Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. Era cierto que cada uno de sus cortes golpeó el mismo lugar, pero su objetivo de concentrar todo su poder en un punto y estallar repetidamente a una alta frecuencia no alcanzó. Este caparazón de madera parecía poder distribuir instantáneamente todo el poder que podía soportar en un punto determinado a todo el sistema de defensa. Lan Luan se sorprendió. Anuncios de Put Future. Incluso con todo su conocimiento, no podía entender cómo se logró esta habilidad. No era de extrañar que los cortes ordinarios de antes no pudieran hacerle nada a este caparazón de madera. Todo el poder se dispersó. Entonces, ¿cómo podría afectar ese hechizo defensivo? A menos que pudiera suprimir completamente a su oponente en términos de fuerza, no podría atravesar este sistema de defensa. Si fuera ahora, no tendría sentido para él lanzar 30 o más cortes en el mismo lugar. En este momento, tenía la sensación de una serie de operaciones tan feroces como un tigre, y de un vistazo, el daño fue de 250. Además de esta gran sensación de absurdo, finalmente sintió miedo. Esta persona no era alguien a quien pudiera derrotar. Como mínimo, su estilo de lucha y sus habilidades especiales parecían estar completamente suprimidos. La idea de retirarse surgió en el corazón de Lan Yun. Sin embargo, justo cuando este pensamiento surgió en su mente, todos sus clones de repente estallaron en llamas de Staruot verde plateado. En un abrir y cerrar de ojos, los clones en llamas fueron completamente envueltos por las llamas. Bajo la noche artificial negra como boca de lobo, sus 30 y pico doppelgangers eran como 30 y pico antorchas de media mantis en la noche. Su cuerpo principal también ardía con el fuego de Staruot. No tenía tiempo para preocuparse por esos clones, por lo que inmediatamente creó uno nuevo. Luego, usó la técnica de desplazamiento de forma y se preparó para usar el mismo método que antes para escapar de la quema de las llamas azul plateadas. Él había tenido éxito. Después del cambio instantáneo de posición, las llamas de Staruot que habían estado quemando su cuerpo fueron llevadas por su clon. Pero antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, otro fuego comenzó a arder en su cuerpo. Una vez más usó la técnica de desprendimiento del caparazón de la cigarra dorada, 3 o 4 veces seguidas, pero el resultado fue el mismo cada vez. Después de escapar y dejar que su clon soportara la quema de las llamas, su cuerpo real se quemaría inmediatamente de nuevo. El calor de las llamas no era fuerte y el dolor no era profundo. Sin embargo, las llamas que usaban su fuerza vital como combustible podían penetrar su cuerpo demoníaco y quemar su esencia vital. Este fue, naturalmente, el efecto de las semillas que Lu Qin había plantado en el cuerpo principal y el clon de Lan Jie cuando atacaban su caparazón de madera. Estas semillas de Staruot se habían impreso en todos los clones de Lan Jie, y también podían servir como medio para que Lu Qin lanzara hechizos. Mientras quisiera, podía hacer que cualquier semilla ardiera directamente, quemando el objetivo de adentro hacia afuera. Por supuesto, esos doppelgangers no pudieron resistir su fuego Staruot, y se secaron en poco tiempo. Después de que todos los clones fueron quemados, ¿no sería el único cuerpo principal de Lan Yun el que no había muerto quemado? Lu Qin podía mirarlo fijamente. Transposición de desplazamiento de forma. ¿Cuál es el uso? La semilla de Staruot había sido plantada directamente en su cuerpo, y no importa cuánto cambiara de posición, no podía cambiar este hecho. Mientras la semilla estuviera allí, el fuego comenzaría. ¿Quién podría soportar esto? A pesar de que sabía que su técnica de desprendimiento de caparazón de cigarra dorada era inútil, solo podía usarla una y otra vez en vano. ¿Qué tipo de hechizo es este? No pudo evitar gritar alarmado y luego pidió ayuda. Hermano Jin. Sálvame. Como gran rey demonio, Lan Luan todavía tenía la esperanza de llegar al quinto rango. No quería morir aquí.
De hecho, nunca había considerado la posibilidad de morir en esta batalla. Pero en este momento, realmente no le importaba estar avergonzado o no. Lan Hua realmente sintió que su vida estaba en peligro. Si no se apresuraba a pedir ayuda, temía que su vida realmente se perdería aquí. En este corto período de tiempo, sintió que estaba un poco débil por el calor, tanto que ni siquiera podía mantener el cielo nocturno que envolvía esta área. En el mundo exterior, el águila de sangre del espíritu celestial Yin Liang se sorprendió mucho cuando escuchó la solicitud de ayuda de Lan Luan. Entendió la fuerza de Lan Shi. En todo el bosque árido del norte, aparte del rey demonio, solo había 4 reyes demonios que eran dignos de ser llamados grandes reyes demonios. La palabra grande no se añadió a ciegas. Solo aquellos que alcanzaron la cima del nivel 4 y tuvieron la oportunidad de avanzar al emperador demonio del nivel 5 podrían ser llamados grandes reyes demonio. Entre los 4, Yin Liang siempre había pensado que tenía el cultivo más alto entre los 4 reyes demonio. Pero aún así, tuvo que admitir que el poder de combate de su buen amigo Lan Mo en una pelea 1 contra 1 debería ser el más feroz. Fue principalmente porque las características de su habilidad eran demasiado adecuadas para el combate 1 a 1. Sin embargo, tal rey de la lucha 1 a 1, un cultivador de núcleo dorado humano que debería ser mucho más débil que él, ¿fue realmente golpeado y se le pidió ayuda? Miró sorprendida, y sus ojos brillantes estaban muy abiertos. El oscuro cielo nocturno se dispersó gradualmente y la situación en el interior se aclaró gradualmente, dejando a un lado la antorcha plateada que parpadeaba constantemente y cambiaba de posición. Ese debería ser el miserable Lan Jie que estaba siendo quemado. Además de la antorcha, Yin Liang también vio un dragón enrollado. A la cabeza del dragón se encontraba un hombre. Antes de esto, cuando Lu Qin apareció por primera vez, ya había visto el alma del dragón y la persona. Pero ahora, su apariencia había cambiado por completo. Yin Liang no prestó atención al alma de dragón antes. ¿No era solo un cuerpo de energía que fue moldeado en forma de dragón? ¿Cuál es el problema? A lo sumo, tenía un poco de aura de dragón. A su nivel, este poco de aura de dragón no era nada. Pero ahora, este dragón ya no era un cuerpo ilusorio o un cuerpo de energía. En cambio, se había convertido en un dragón de madera. Los puntos de luz plateados brillantes cayeron sobre su cuerpo, como si las estrellas en el cielo estuvieran colgando de él. Los cultivadores humanos, que originalmente eran sólidos, ahora parecían haberse convertido completamente en cuerpos de energía. Ya no tenía un cuerpo físico cuando emitió la luz verde plateada. Toda su aura estaba conectada con el lejano cielo estrellado. Aunque era de día y los rayos del sol habían cubierto las estrellas, eso no significaba que las estrellas ya no estaban allí. El poder de las estrellas se transmitía continuamente con esta persona como guía. No fue solo Yin Liang, incluso Conton, quien había sido gravemente herido y reprimido por Yin Liang en la batalla anterior, estaba estupefacto. ¿Qué tipo de técnica de cultivo inmortal es esta? Capítulo 6, 2K 262 Hechizo de preservación del destino celestial del dragón de madera. Se podría considerar que Conton leyó muchos libros. Si no fuera por el hecho de que había adquirido suficiente conocimiento, le habría sido muy difícil encontrar su propio Dao en condiciones muy limitadas, formar su Jindan e incluso idear una forma de amasar el poder espiritual de múltiples atributos. Aún así, no tenía idea sobre el estado actual de Lu Qin, las técnicas y las técnicas de cultivo que estaba usando. Más importante aún, es tan fuerte. Podía sentir que la fuerza del poder de Lu Qin todavía estaba al nivel de alguien que acababa de ingresar al reino del elixir dorado de última etapa. Sin embargo, el poder de combate que mostró fue demasiado exagerado. Especialmente la energía formada cuando el atributo de la madera se combinó con otro atributo que Conton nunca antes había visto. Era hermoso, peligroso y embriagador. Los dos tipos diferentes de esencia verdadera se combinaron de una manera tan armoniosa. ¿No era esto lo que Conton había estado persiguiendo todo este tiempo? Había pasado casi toda su vida persiguiendo este tipo de efecto. Hasta ahora, se podría considerar que ha logrado algún pequeño éxito. Sin embargo, solo podía lanzar algunas maldiciones compuestas como máximo. Era imposible para él poder combinarlos tan armoniosamente como el poder que había mostrado Lu Qin. Sin embargo, Conton recordó que Lu Qin era un verdadero cultivador del elemento fuego en ese entonces. En aquel entonces, cuando mató a Zhao Zidan, usó técnicas de fuego. ¿Cuántos años había sido? ¿Cómo terminó así? ¿Podría ser que los genios realmente pudieran ser tan irrazonables? Conton suspiró en su corazón, pero naturalmente no se relajó en la batalla.
Cuando vio que Lu Qin ya había obtenido una ventaja decisiva en el otro lado, naturalmente tuvo que cooperar con él y mantener aquí a Jin Liang, el águila de sangre del espíritu celestial. Cuando Lu Qin hubiera eliminado por completo a Lan Luan, los dos podrían deshacerse de Jin Liang si trabajaran juntos. Sin embargo, no fue tan fácil para él detener a Compton. La condición actual de Compton era en realidad muy mala. Había pagado un precio antes para escapar de Jin Liang y hacerse cargo de la formación. Había dirigido a 400 cultivadores de diferentes sectas dentro de la matriz de espadas espirituales de 5 elementos para resistir los ataques continuos de 2 reyes demoníacos del núcleo dorado y 3000 bestias demoníacas durante más de 2 horas. Su ki y su sangre estaban revueltos, y ni siquiera sabía que sus oídos estaban sangrando. Era obvio que había sufrido una lesión interna muy grave. Cuando Lu Qin estaba peleando con Lan Luan, su batalla con Jin Liang también había alcanzado un nivel intenso. Cuando notó que un cultivador humano se le acercaba por detrás, Jin Liang, naturalmente, no sería arrogante. Se podría considerar que usó toda su fuerza sin contenerse. Primero quería matar a Compton. Ahora, cuando escuchó que estaban pidiendo ayuda, estaba aún más ansioso. Dio la casualidad de que en este momento, Compton todavía se acercó para detenerlo sin preocuparse por su propia seguridad. Estaba realmente ansioso. Piérdase. Con un fuerte grito, Jin Liang golpeó hacia adelante. En su mano, su poder demoníaco de repente se condensó en llamas y tomó la forma de la cabeza de un águila. Incluso dejó escapar un claro grito de águila. Con un solo golpe, los pocos hechizos de elementos de agua que Compton había logrado lanzar antes fueron destruidos repentinamente. El poder del golpe no disminuyó en lo más mínimo mientras continuaba golpeando a Compton. Compton estaba a punto de bloquear de nuevo, exprimiendo su verdadero yuan y condensando su hechizo. Sin embargo, en este momento crítico, de repente sintió que su cuerpo se debilitaba. Su Dantian se convirtió en un núcleo que se conectaba con todo su cuerpo, causándole un dolor intenso. Esta era una señal de que su físico conjurado era débil y su verdadera esencia se había agotado bajo una presión constante. Y esta repentina debilidad y dolor, naturalmente, lo hicieron incapaz de liberar el hechizo que había preparado. Pero Jin Liang no lo dejó ir, y este golpe feroz aterrizó directamente en el cuerpo de Compton. Detrás de Compton, se iluminaron 2 herramientas mágicas que automáticamente protegían a sus dueños. Como líder de la secta, Compton no era pobre. Sin embargo, el llamado maestro de autoprotección era mejor si podía ser controlado por el maestro y proporcionar energía. Pero ahora, el cuerpo de Compton estaba completamente vacío, sin un solo fragmento de esencia verdadera. Entonces, ¿cómo podría proporcionar energía para estos artefactos mágicos? Los 2 equipos mágicos protectores se hicieron añicos al mismo tiempo, y la figura de Compton salió volando. Sin embargo, antes de aterrizar en el suelo, fue atrapado por su discípulo personal, el Yunxuan perfeccionado. Jin Liang tenía la capacidad de seguir con una victoria y podía garantizar que sería capaz de matar a Compton. Sin embargo, cuando estaba golpeando a Fei Compton, Lan Luan, que no estaba muy lejos, gritaba pidiendo ayuda nuevamente y su voz había cambiado un poco. Era obvio que el lado de Lan Yun había llegado a un punto muy urgente. Anuncios de Put Future. Después de dudar por un tiempo, Jin Liang ya no se molestó con Compton. Incluso si Compton no muriera por ese golpe en este momento, definitivamente quedaría gravemente herido y perdería la capacidad de pelear nuevamente, incapaz de interferir con la batalla. Por lo tanto, a Jin Liang ya no le importaba. Se dio la vuelta y aceleró hacia Lu Qin. Ya no se atrevió a mirar hacia abajo a Lu Qin. El destino de Lan Jie todavía estaba vivo en su mente. A pesar de que podía sentir que la fuerza de Lu Qin estaba solo en el reino del núcleo dorado de la 7ª etapa, definitivamente sería más difícil de tratar que Compton. Jin Liang usó toda su fuerza y reveló su verdadera forma a la mitad de su vuelo hacia Lu Qin. Era un águila gigante con una envergadura de más de 200 pies. Cada una de sus plumas ardía con una fuerte llama demoníaca. El enorme halcón de fuego no era más pequeño que el dragón de madera que montaba Lu Qin. El gigante halcón de fuego dejó escapar un grito. Monstruosas llamas demoníacas surgieron hacia Lu Qin y su dragón de madera. Lu Qin formó un sello de mano y presionó la cabeza del dragón. El dragón de madera voló, trayendo consigo motas de luz estelar que llenaron el cielo. Agitó una ráfaga de viento que llevó Starlit, y de repente dispersó la llama demoníaca. En medio de las llamas dispersas, el águila gigante salió volando y picoteó a Lu Qin, que estaba sobre la cabeza del dragón de madera.
El cuerpo de Lukin se hundió instantáneamente y desapareció en el cuerpo del dragón de madera. De hecho, el estado actual del alma del dragón era una característica del hechizo del destino de protección del cielo. Este hechizo se originó en el antiguo libro de la creación. Después de que se combinaron el libro de la creación y el encantamiento de las estrellas nacientes, el hechizo en sí también se conservó. Originalmente, el requisito mínimo para usarlo era estar en la etapa de alma naciente. Con el poder extremadamente fuerte del atributo de madera, nació el alma naciente y el poder del cultivador se agregó al cuerpo, convirtiéndose en una figura de madera. La dureza del cuerpo aumentaría considerablemente y sería casi imposible ser herido por oponentes del mismo nivel. Este fue un poderoso hechizo defensivo, y sus atributos ofensivos tampoco eran débiles. Se podría considerar que tiene habilidades tanto ofensivas como defensivas. Además de un gran aumento en la defensa, también aumentaría directamente la fuerza de uno por un gran margen. Además, cuando uno era atacado, uno podía plantar una semilla en el cuerpo del enemigo y usar esta semilla como medio para lanzar un hechizo directamente en el cuerpo del oponente. En la etapa de Dharma, el hechizo de protección del destino se desarrollaría y promovería aún más, porque el alma naciente del cultivador había evolucionado hacia la etapa de Dharma. Después de lanzarlo, el cultivador sería como un inmortal. El hechizo de protección del destino podría cubrir toda la etapa de Dharma, y el poder de combate mejoraría enormemente. Sin embargo, Lukin era diferente porque tenía un alma de dragón. No tenía un alma naciente y no podía lanzar el hechizo de protección Eavensfate sobre sí mismo, pero el dragón Sul era uno con él. Naturalmente, podría usar este hechizo que solo podría usarse en su propia alma naciente o Dharma en el alma del dragón. Así nació la imagen de un dragón de madera. Anteriormente, en la oscuridad, Lan Yun siguió cortando. El caparazón de madera que cortó era en realidad el alma del dragón. En cuanto al cuerpo real de Lukin, se había integrado durante mucho tiempo en el dragón de madera. No había manera de cortarlo. En este momento, él estaba haciendo lo mismo. No necesitaba pelear con el águila gigante del fuego celestial de Yin Liang. Se fusionó con el dragón de madera y controló el alma del dragón para luchar con él. La batalla entre los dos gigantes en el aire fue extremadamente impactante. Sin embargo, Lukin sintió más o menos que era un poco difícil luchar. La base de cultivo de Yin Liang todavía era un poco más alta que la de Lan Jie. Y la clave era el cuerpo real agrandado. El poder que se podía transmitir de esta forma era mucho más fuerte que el de los múltiples clones de Lan Yun. El método de Lan Yun era muy poderoso con un solo punto de explosión, pero con el hechizo de vida de la Guardia Celestial, que podía transmitir instantáneamente el ataque sufrido en un punto a todas las demás partes al mismo tiempo, esta característica era inútil. Sin embargo, la fuerza general de Yin Liang en su forma de águila gigante era extremadamente alta. En este intercambio de golpes a gran escala, realmente tenía el significado de confiar únicamente en el cultivo para luchar de frente. Lukin se escondió dentro del cuerpo del dragón de madera. Mientras observaba el mundo exterior a través del alma de dragón, también podía sentir la presión. Cada vez que el dragón de madera se enredaba y mordía al águila gigante, mordía un gran trozo de pluma. Estas plumas parecidas a llamas se quemarían en el aire y se convertirían en cenizas. Sin embargo, en este estado, a Yin Liang no parecía importarle sus heridas. Cuando se mordía un trozo de carne, una llama fuerte salía inmediatamente de la herida y la llenaba. En cuanto al picoteo feroz del águila gigante o el fuego ardiente que quemó al dragón de madera, tampoco pudo quemarlo. El hechizo Eavensward Life era un hechizo que provenía de una técnica de cultivo de grado divino. Incluso si hubiera una diferencia de varios niveles en la base de cultivo, aún podría defenderse. Pero no importa que, este hechizo aún requería que Lukin le proporcionara la verdadera esencia para sostenerse. Usando este hechizo, que solo debería haber sido usado por cultivadores en la etapa del alma naciente y superior, con un cuerpo central dorado, el consumo de la verdadera esencia también fue extremadamente aterrador. Anuncios de Put Future. Si Lukin no hubiera activado otra habilidad divina suya, el poder del dios de la estrella, y todo su cuerpo hubiera entrado en un estado similar al de un cuerpo de energía. Podía conectarse con las constelaciones y tomar prestado el poder de las estrellas. No habría sido capaz de soportar un consumo tan alto. Pero aún así, en una batalla tan intensa, también sintió gradualmente que su verdadero ki no era suficiente para llegar a fin de mes. De hecho, Yin Liang estaba aún más sorprendido. ¿Consumió menos energía? Esta forma de águila gigante fue su carta de triunfo más fuerte. Solo pudo activar su cuerpo de demonio a tal estado con su base de cultivo de rango 5 de medio paso.
Originalmente había pensado que en este estado, debería ser invencible bajo la etapa de Yuan. Sin embargo, cuando se trataba de este dragón de madera, realmente no tenía forma de atacarlo. No importa cuán fuerte golpeó, no pudo romper el caparazón de madera. Y el dragón de madera era extremadamente fuerte. Si fuera puramente una competencia de fuerza, solo podría mantener un empate y no podría ganar la partida. Más importante aún, Yin Liang no olvidó que, en cierto sentido, Lu Qin estaba luchando actualmente contra dos personas al mismo tiempo. Lan Luan todavía estaba siendo quemado por la llama azul plateada. Obviamente, mantener una llama que fue suficiente para amenazar la vida de un rey demonio de grado máximo de nivel 4 no fue una tarea fácil. Después de todo, Lan Yun también estaba constantemente tratando de encontrar una forma de escapar. Cada vez que lograba escapar, Lu Qin tenía que volver a encender el fuego. Tenía que mantener el fuego del Starwood en un cierto nivel de fuerza. De lo contrario, no tendría sentido si no lastimara a Lan Qian. Sin embargo, cuando vio que Lan Luan aún no estaba muerto, Lu Qin de repente pensó en una idea. Él, que estaba escondido en el dragón de madera, hizo un gesto con la mano y lanzó un hechizo. Lan Yun de repente dejó escapar un aullido miserable. En su cuerpo en llamas, muchos bigotes de madera de repente crecieron y se enredaron rápidamente, cubriendo su cuerpo y luego extendiendo una línea invisible hacia el dragón de madera. Las motas de luz estelar parecidas a cenizas de las llamas azul plateadas fueron extraídas de su cuerpo y vertidas en el dragón de madera. ¿Cómo te atreves, bribón? Yin Liang maldijo. Podía decir que Lu Qin estaba extrayendo el poder demoníaco y la fuerza vital de Lan Luan. Lógicamente hablando, los cultivadores humanos no tenían forma de hacer uso del poder monstruoso que poseía la raza monstruosa. Sin embargo, después de ser quemada por el fuego de Star Wars, la luz de las estrellas que se formó parecía ser puro poder estelar que se había transformado. Lu Qin lo absorbió e hizo uso de él. Lan Luan obviamente también había sentido esto, pero el fuego de Starwood que originalmente ardía en su cuerpo no le dolía mucho. La velocidad a la que se quemaban su fuerza vital y su poder demoníaco no era demasiado rápida. Tenía una base sólida y podía resistirla por un tiempo. Tenía más miedo de no poder escapar de este estado ardiente y no poder lastimar a Lu Qin. Si no se le ocurría una manera de pedir ayuda, tarde o temprano se quemaría seco, sin importar lo lento que fuera. Pero ahora, cuando esas barbas de madera salieron de su cuerpo, se sintió completamente diferente. El dolor de la extracción de su fuerza vital y energía demoníaca se hizo muy evidente en un instante. Este podría decirse que es el dolor más grande que jamás haya sufrido en su vida, como si viniera de su alma. Además, también podía sentir que su fuerza vital y su energía demoníaca habían sido extraídas y utilizadas por Lu Qin. Esta fue una gran desventaja para Yin Liang. Por lo tanto, Lan Yun soportó el dolor y quería que la cigarra dorada volviera a mudar su caparazón. Incluso si fuera solo por un corto tiempo, sería de alguna ayuda para Yin Liang. Sin embargo, el avatar de Tao Wu falló. El poder que estaba a punto de abandonar su cuerpo principal y formar un avatar fue capturado por los bigotes de madera que crecieron de su cuerpo en el momento en que apareció. Luego fueron absorbidos y convertidos en nutrientes. Si no podía crear un clon, naturalmente no podía usar la transposición de desplazamiento de forma, lo que hacía aún más imposible para él escapar. De hecho, sentía que su cuerpo estaba casi completamente atado, e incluso moverse era un poco difícil, y mucho menos cambiar de posición. Ahora estaba extremadamente arrepentido. ¿Por qué no se escapó cuando simplemente estaba quemado? Si hubiera corrido lo suficiente, el fuego de Lu Qin podría no haber podido alcanzarlo. En ese entonces, había querido huir. Aunque es posible que Yin Liang no pueda derrotar a Lu Qin y Compton cuando unieron fuerzas, no debería ser un problema para él escapar, ¿verdad? Todavía quedaba un largo camino por recorrer, por lo que solo podían elegir otro día para luchar. Al final, habían aguantado hasta ahora y habían llegado a una situación en la que no podían huir y ni siquiera podían defenderse. Por otro lado, el consumo de esencia vital de Lu Qin se había reabastecido en gran medida después de que tenía un rey demonio en la etapa pico de nivel 4 como una gran batería. Lu Qin usó esta fuerza para lanzar un ataque aún más feroz. El dragón de madera ya no solo atacaba embistiendo y mordiendo. Dejó escapar un rugido que se elevó al cielo, y su cuerpo de dragón verde, que brillaba con la deslumbrante luz de las estrellas, de repente se lanzó hacia el águila en llamas y se enroscó. Como una pitón estrangulando a su presa, el cuerpo del dragón de madera enredó firmemente al águila gigante. Yin Liang se sorprendió y no pudo esquivar. Las llamas alrededor de su cuerpo se hicieron aún más intensas y quemaron cada centímetro del cuerpo del dragón de madera.
Era como si fuera a incinerar al dragón de madera. Lukin activó la técnica de vida de protección del cielo y entró en la etapa más intensa de la sangrienta batalla con la encarnación del rey demonio de Yin Liang. Este 3K, intentaré hacer un 6K mañana. 263 Mi padre me enorgullece. El dragón de madera se envolvió fuertemente alrededor del águila y mordió el cuello del águila. Retorció su cuerpo con todas sus fuerzas, como si quisiera estrangular a Yin Liang hasta la muerte. Yin Liang también estaba usando toda su fuerza para controlar las llamas, queriendo quemar al dragón de madera hasta la muerte. Esta fue una batalla de cultivo puro. Lukin confió en sus poderosas técnicas de cultivo, su atributo de fuerza único, los poderosos efectos del hechizo de vida que protege el cielo, sus dos poderes mágicos, su cuerpo sagrado y su raíz espiritual celestial. Incluso si estuvieran separados por 3 niveles, sería capaz de luchar de manera uniforme con su oponente. Durante la sangrienta batalla, el cuerpo real de Lukin emergió silenciosamente de una parte del dragón de madera. Sin la protección del dragón de madera, las llamas en el cuerpo del halcón de fuego pudieron quemar el cuerpo de Lukin. Sin embargo, el poder no estaba concentrado, por lo que no lo afectó mucho. Yin Liang ni siquiera se dio cuenta cuando apareció. Soportó el daño y cruzó las manos frente a su pecho. Su verdadera esencia comenzó a surgir. Lukin tenía la oportunidad de ganar si compitiera con Yin Liang en términos de reservas de energía. Sin embargo, para ser honesto, no fue al 100%. Yin Liang, que estaba a medio paso del reino del alma naciente, también tenía su propia fundación. Según la propia estimación de Lukin, tenía un 65% de posibilidades de ganar. Sin embargo, incluso si ganara, probablemente estaría en un estado terrible. Lukin no quería que eso sucediera. Los cultivadores podrían competir en muchas otras cosas además de su cultivo. Él, que había asomado la cabeza, estaba lanzando otro hechizo. Después de un tiempo, Yin Liang también sintió que algo andaba mal. La verdadera esencia del cultivador humano con el que estaba luchando fluía de manera anormal. Al mismo tiempo, también notó que una pequeña sombra se había oscurecido en el horizonte. Aunque no sabía qué estaba haciendo Lukin, instintivamente sintió que algo no estaba bien. Sin embargo, ¿qué podrían hacer? Yin Liang no podía entender cómo Lukin había logrado sacar la mano y lanzar una maldición sin importar cuánto se devanara los sesos. En su opinión, la batalla entre ambos ya había entrado en la etapa donde se decidía la victoria y la derrota. Era como un tira y afloja entre dos personas. Cuando ambos lados estuvieran igualados, el que pudiera aguantar hasta el último aliento ganaría. Estaba apretando los dientes y agarrándose desesperadamente, pero vio que el otro lado podía liberar sus manos para hacer otra cosa. En esta gran sensación de absurdo, surgió espontáneamente una sensación de miedo. No podía relajarse en absoluto, o sentía que sería estrangulado por el dragón de madera. Dado que ese era el caso, realmente no tenía forma de lidiar con Lukin, quien había dejado el dragón de madera y salió a lanzar hechizos solo. El gasto de origen verdadero de Lukin y la cantidad de energía que puso no fue menor que la de Yin Liang. Tuvo que usar mucha energía para evitar que el águila gigante de Yin Liang escapara. Sin embargo, si se tratara de fuerza mental, en realidad sería mejor. Después de todo, era su alma de dragón la que luchaba contra el águila gigante, no él. Además, el poder que extrajo del cuerpo de Lan Yun también repuso su fuerza, lo que le permitió sacar la mano y lanzar un hechizo. Y esta técnica mágica se originó a partir de la técnica de la antigua estrella en ascenso, una técnica llamada estrella fugaz. En su brillante visión, la pequeña sombra que apareció en el cielo se hizo más y más grande. Luego, la nube se abrió y lo que cayó de ella fue un meteorito con starlights. El meteorito era del tamaño de una casa y tenía una larga cola plateada, que era muy hermosa. Yin Liang pudo sentir un poder muy fuerte y especial. Empezó a forcejear con todas sus fuerzas, dejando escapar una serie de gritos. La expresión de Lukin cambió. Ya era muy difícil mantener el dragón de madera y el meteorito al mismo tiempo. Ahora que Yin Liang había comenzado a luchar con todas sus fuerzas, el consumo de energía de Lukin aumentó naturalmente. Sin embargo, este fue un momento extremadamente crucial. Lukin no bajaría la guardia. Inconscientemente dejó escapar un fuerte rugido, exprimiendo locamente cada pizca de energía en su cuerpo. Al mismo tiempo, a través del poder del dios de la estrella, pudo conectarse con las estrellas en el cielo y extraer el poder demoníaco de Lan Jie con más fuerza. Esta vez, Lukin ya había usado toda su fuerza. El meteorito parecía estar cayendo lentamente, pero en realidad estaba cayendo muy rápido.
Durante este proceso, a pesar de que el halcón en llamas luchó con todas sus fuerzas e incluso logró alejar al dragón de madera que se enroscaba alrededor de su cuerpo, aún no pudo liberarse. En el momento en que cayó el meteorito, el dragón de madera soltó repentinamente un pedazo del meteorito, lo que permitió que el meteorito golpeara firmemente el cuerpo del halcón en llamas sin afectarse a sí mismo. Yin Liang aprovechó esta oportunidad para liberarse de la restricción del dragón de madera. Sin embargo, era demasiado tarde. El meteorito todavía lo golpeó fuerte. De hecho, aunque el meteorito que caía no era pequeño, no era tan grande como el águila gigante o el dragón de madera. Sin embargo, durante el proceso de caída del cielo, el poder acumulado y el poder de las estrellas condensadas en su interior sería todo un festín. El poder estelar que Lu Qin había dominado siempre había tenido una característica: defensa penetrante. El atributo del poder estelar en sí mismo tuvo un efecto penetrante muy fuerte. Además, era muy raro, incluso un atributo de poder que se perdió en el mundo de cultivo inmortal actual, por lo que no había un método de defensa dirigido. Las plumas llameantes alrededor de Yin Liang pudieron resistir la presión del dragón de madera y la erosión de la fuerza vital del poder elemental de madera, pero no pudieron resistir el poder de la estrella. El meteorito que cayó aplastó el enorme cuerpo de Yin Liang contra el suelo. El poder estelar que había invadido su cuerpo comenzó a arder bajo la voluntad de Lu Qin. Esta llama verde plateada era como una gota de tinta que gotea en una gran bola de agua pura. Al principio era solo una pequeña pieza, pero rápidamente se expandió como si estuviera manchada de tinta. Además de dañar puramente al enemigo, el hechizo meteorito también tenía el efecto de devolver una parte del poder estelar al lanzador después de golpear al enemigo. Este efecto especial se fortaleció aún más después de que el arte de la estrella ascendente y el libro de la buena fortuna se combinaron con el atributo de la madera. Las chispas de Starlight parecían haber sido impulsadas por un viento invisible y flotaron hacia Lu Qin. En ese momento, Lu Qin pudo sentir que los meridianos de su cuerpo, que casi se habían secado, se llenaron nuevamente con el poder de las estrellas. Para Lu Qin, que tenía el cuerpo sagrado de las estrellas, el poder de las estrellas no era diferente del verdadero origen. Ambos eran atributos de poder que podía usar directamente. Después de recibir este reabastecimiento, la fuerza de Lu Qin aumentó considerablemente y tenía aún más capital para luchar nuevamente. El dragón de madera rugió al cielo siguiendo sus instrucciones y se abalanzó para morder al águila gigante. Los ojos de Lu Qin, que eran tan brillantes como las estrellas, brillaron intensamente. Sus ojos ya no estaban inyectados en sangre después de su evolución, pero su habilidad para controlar las llamas todavía estaba allí, y se había vuelto aún más poderosa. Las llamas de madera astral de color verde plateado que ardían en el cuerpo del águila gigante instantáneamente se volvieron mucho más intensas y se extendieron aún más ferozmente. Anuncios de Put Future. La resistencia de Yin Liang claramente había disminuido después de ser golpeado por el meteorito. Si uno tuviera en cuenta el daño que podría causarse en un instante, el movimiento más fuerte que tuvo Lu Qin fue este meteorito. Por supuesto, Yin Liang aún no estaba muerto, pero resultó gravemente herido por este sólido golpe. Después del tiempo que tardó en arder una varilla de incienso, la mitad del cuerpo del águila gigante ya estaba cubierta por el fuego de Star Wars. Yin Liang todavía estaba luchando, pero la fuerza de su lucha se estaba debilitando cada vez más. Y en este momento, Lan Yun ya no podía sacar ninguna fuerza. Este gran rey demonio, que había dominado el bosque árido del norte durante cientos de años, fue quemado vivo por Lu Qin así como así. Su fuerza vital y energía demoníaca fueron extraídas y murió. Después de la muerte de Lan Luan, Lu Qin retiró su mano y lanzó su arte nuevamente. Otro meteorito cayó del cielo. Yin Liang ni siquiera había podido esquivar el anterior, y mucho menos ahora. Después de ser mordido por el dragón de madera, cubierto por el fuego verde, extrayendo su fuerza vital y poder demoníaco, y luego siendo golpeado por el segundo meteorito, Yin Liang realmente no pudo soportarlo más. La velocidad a la que el fuego del Star Wars cubrió todo su cuerpo aumentó rápidamente. En muy poco tiempo, ya había cubierto 2/3 de su cuerpo. Sin embargo, para la última parte, Yin Liang aún perseveró durante mucho tiempo. Lu Qin pasó el tiempo que tardó en quemarse una varilla de incienso antes de lograr cubrir completamente el cuerpo de su oponente con el fuego de Star Wars. Luego, el halcón de fuego que se había convertido en un color verde plateado se redujo gradualmente de tamaño durante un período de tiempo, como si se estuviera quemando gradualmente hasta que estuvo completamente seco. Yin Liang también estaba muerto.
En el momento en que Jin Liang fue golpeado por el primer meteorito, el ejército de demonios debajo ya había comenzado a temblar. No eran estúpidos. Incluso si no hubieran alcanzado ese nivel, aún podían ver quién tenía la ventaja cuando vieron a los dos reyes demonio de su lado. Uno estaba siendo utilizado como una gran batería de carga, el otro estaba siendo estrangulado por un dragón de madera e incluso fue aplastado desde el cielo por un meteorito. La raza de los demonios todavía era bastante diferente de los humanos. A veces, eran más feroces y valientes que los cultivadores humanos, pero de hecho carecían de organización y disciplina. Además, incluso el ejército humano disciplinado podría no ser capaz de resistir la situación actual. Con los dos reyes demonio en desventaja en la guerra, algunos de los demonios más inteligentes ya habían comenzado a escapar. Cuando Lan Yun murió por completo y la mitad de su cuerpo quedó cubierto por la llama azul plateada, más y más monstruos comenzaron a huir. Sin embargo, durante este proceso, Lu Qin no tuvo tiempo para preocuparse por ellos. Los restantes 1 a 200 cultivadores humanos solo podían agruparse como máximo y no se atrevían a atacar al azar. Solo podían dejar escapar a las bestias demoníacas. Para cuando Jin Liang murió por completo, más de la mitad de los miles de demonios ya habían huido. Los demonios restantes obviamente no estaban de humor para seguir luchando. Lu Qin dispersó casualmente un poco de fuego de Star Wars y quemó algunas bestias demoníacas de nivel 2 hasta matarlas antes de que todas huyeran. Lu Qin no desperdició su energía para perseguirlos. No tenía sentido. Rápidamente bajó primero y puso el cuerpo de Lan Yun y el cuerpo de Jin Liang que habían sido quemados juntos. Lu Qin sintió que era una lástima mientras miraba sus cuerpos rotos. Si estuvieran intactos, podría obtener una gran cantidad de materiales valiosos de los dos reyes demonio de nivel máximo 4 para hacer herramientas mágicas. Por ejemplo, las plumas de las águilas demoníacas podrían convertirse en equipos mágicos de tipo fuego, o simplemente coserse en una túnica daoísta muy buena. La espada del demonio mantis podría incluso convertirse en una espada mágica. Sin embargo, la muerte de Jin Liang fue demasiado miserable y no pudo encontrar ninguna pluma adecuada. Las dos cuchillas mantis del demonio mantis Lan Yi todavía estaban intactas, pero las marcas de quemaduras eran demasiado obvias. Era probable que su calidad se hubiera visto muy afectada. Incluso si pudiera convertirse en una herramienta mágica al final, su efecto se reduciría considerablemente. Lu Qin no tuvo elección. No quería pelear así y hacer que los botines de guerra se vieran mejor para que valieran mucho dinero. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Con su fuerza, no tenía posibilidad de contenerse en la batalla en este momento. Ya era lo suficientemente bueno que ganaran, entonces, ¿por qué les importaría el botín de guerra posterior? Sin embargo, incluso si la espada mantis solo pudiera convertirse en un artefacto místico de nivel 3, aún valdría unos pocos miles de piedras espirituales. Por supuesto, después de la muerte de los dos reyes monstruosos, la mayor riqueza que dejaron fueron sus núcleos monstruosos. Comparado con el núcleo demoníaco, las otras cosas eran todas insignificantes. Los núcleos demoníacos dejados por un rey de bestias demoníacas pico de nivel 4 fueron suficientes para que dos cultivadores en la cima de la etapa de iluminación inicial refinaran un elixir externo y los ayudaran a llegar a la etapa del núcleo dorado. Para que un cultivador en la cima de la iluminación inicial intente llegar a la etapa del núcleo dorado, necesitaría preparar al menos 100.000 piedras espirituales de todo tipo de tesoros naturales. Algunas personas con un talento sobresaliente, buenas técnicas de cultivo o una acumulación profunda, o algunas personas que tuvieron mucha suerte y caminaron por el camino correcto, podrían tener éxito en un solo intento. Sin embargo, la probabilidad de esto era extremadamente baja. Era mucho menor que la probabilidad de que los cultivadores de refinación de Qi pasaran a la etapa de establecimiento de la fundación sin hacer nada. Normalmente, los cultivadores en la cima de la etapa de iluminación inicial tenían que fallar al menos 3 veces antes de que pudieran descubrir lentamente la clave para abrirse paso. En este aspecto, la orientación de los mayores fue, por supuesto, útil. Sin embargo, la situación que todos enfrentaban estaba relacionada con su propio cultivo, su propio talento, sus propias experiencias y personalidades. Definitivamente fue diferente. Esas experiencias solo podían usarse como referencia y no podían copiarse a ciegas. 2 o 3 fallas significaron un desperdicio de cientos de miles de piedras espirituales. Además, cada falla también traería algún daño al cuerpo del cultivador. Recuperando su cuerpo y alma, volviendo a su cima, luego reuniendo riqueza y abriéndose paso nuevamente, este proceso también fue una pérdida de tiempo.
Además, el cultivo de la etapa de iluminación inicial fue diferente del cultivo de Ki y el establecimiento de la fundación. Muchas personas habían llegado al final de sus vidas, pero aún no podían cultivarse hasta el 9º nivel de la etapa de iluminación inicial, y mucho menos pulir a la perfección y prepararse para un gran avance. Si fallaba otras 3 o 4 veces y comenzaba de nuevo, es posible que no pudiera usar su vida útil. A menudo, algunos cultivadores que habían alcanzado la cima del 9º nivel de la etapa de iluminación inicial sentían que su vida útil restante no era suficiente después de fallar una vez. Sería difícil para ellos reunir otra suma de piedras espirituales para atravesar, por lo que solo podían rendirse desesperados. Sin embargo, si un cultivador en la cima de la etapa de iluminación inicial tuviera un núcleo dorado o un núcleo demoníaco de nivel 4, podría refinarlo en un elixir externo, y la probabilidad de romperlo se dispararía. Sin mencionar que el núcleo demoníaco de un Demon King de nivel máximo 4 era de una calidad que no podía compararse con los ordinarios. Cualquiera de las dos píldoras en las manos de Lu Qin era mucho mejor que la píldora dorada que tenía Zhao Zidan. Con estos dos núcleos demoníacos, los cultivadores que se abrieron paso al reino del núcleo dorado no solo tendrían una alta tasa de éxito, sino que su futuro camino de cultivo también sería mucho más suave. Además, después de alcanzar la etapa del núcleo dorado, su fuerza sería mucho más fuerte que la del mismo nivel de cultivadores del núcleo dorado. Un núcleo demoníaco ordinario de nivel 4 valía al menos 500.000 piedras espirituales. Este tipo de núcleo demoníaco de alto grado valía más de 800.000 piedras espirituales. Lu Qin definitivamente tuvo que poner sus manos en los núcleos demoníacos de los dos reyes demonios. Además, nadie aquí podría competir con él. Lu Qin definitivamente no vendería los dos núcleos demoníacos después de tenerlos en sus manos. Anuncios de Put Future. Solo un tonto vendería esta cosa por piedras espirituales. Por supuesto, sería mejor guardarlo para su propio uso. No podía mantenerlos con él. Cuando Lu Chaoxi, Lu Mingchao, Lu Chao y los demás alcanzaron la cima de la etapa de iluminación inicial, estos dos núcleos demoníacos podrían garantizar que el clan Lu podría producir dos expertos en la etapa del núcleo dorado. Además, sería un Jindan muy brillante en el futuro. Su poder de combate interno sería muy fuerte al mismo nivel, y la probabilidad de pasar a la etapa de Yuan Ying también sería mucho mayor. Min Chao ya estaba a su lado. Cuando su hija estaba frente a él, Lu Qin usó una pequeña técnica y metió los dos núcleos dorados en sus manos. Min Chao acababa de llegar, y antes de que pudiera decir nada, recibió dos artículos que valían 1.000.000 o unos cientos de miles de yuanes. Estaba realmente sorprendido. Lo captó a toda prisa, y las palabras que quería decir al principio ya habían sido arrojadas al fondo de su mente. Rápidamente preguntó: «Padre, es mejor que te quedes con esto, ¿verdad? No es apropiado ponerlo con Min Chao. No tiene nada de malo. ¿Hay alguien que todavía se atreva a ponerte las cosas difíciles ahora?» Lu Qin tenía una expresión tranquila en su rostro. De hecho, estaba entrando en pánico como un perro viejo. Estos dos elementos fueron de gran importancia. Si la gente lo supiera, sería fácil atraer a la gente para que los arrebatara. Min Chao estaba solo en la etapa inicial de iluminación. Incluso si tuviera una raíz de espíritu del vacío y fuera muy bueno escapando, es posible que no pueda proteger estas dos cosas si se encuentra con un oponente poderoso. Pero Lu Qin no tenía otra opción. Solo resucitaría por 6 horas. Más tarde, tuvo que regresar corriendo a la montaña Yuyan antes de que terminara el tiempo de resurrección. De lo contrario, tendría que dejar un cadáver inmóvil aquí una vez que terminara el tiempo resucitado. Esa sería una situación extremadamente incómoda. No podría volar de regreso a la montaña Yuyan en esas 6 horas. ¿Qué más podía hacer? Ahora, Lu Mingchao era el único miembro de la familia Lu en la escena. Si ella no se lo daba a ella, no podía dárselo a nadie más. Afortunadamente, la mayoría de la gente no habría pensado que los dos núcleos demoníacos terminarían en manos de Min Chao. El tren de pensamiento de una persona normal sería que Lu Qin llevaría personalmente los dos núcleos demoníacos. Cuando le dio el núcleo demoníaco a Lu Qin, había usado algunas técnicas. No había nadie a su alrededor, por lo que Lu Qin podía asegurarse de que nadie lo viera. Al mismo tiempo, nadie podía escuchar lo que acababan de decir. Además, el prestigio de Lu Qin por matar a dos reyes demonios en la etapa máxima todavía estaba allí. ¿Quién se atrevería a perder el tiempo? Min Chao eligió sabiamente no decir nada más cuando vio la expresión de su padre. Miró los cadáveres de los dos reyes monstruosos en el suelo, sus ojos todavía llenos de sorpresa. Min Chao también había visto toda la batalla.
Los dos grandes reyes demonio que antes habían sido tan arrogantes y autoritarios, ahora se habían convertido en dos cadáveres rotos tirados en el suelo. Además, habían muerto a manos de su padre. Se sentía como un sueño. Para ser honesta, Lu Mingchao había estado profundamente preocupada cuando vio a los dos grandes reyes demonios matar a Wang Bei y obligar a Conton y sus compañeros a arrinconarse. Aproximadamente podía adivinar lo que su padre quería decir. En su opinión, es posible que su padre le haya dejado algún medio que le permita llegar rápidamente a la escena. Lo había adivinado bien, pero todavía estaba preocupada. Incluso si su padre viniera personalmente, ¿qué podría hacer? Por supuesto, esperaba que su padre mostrara su poder y matara a los dos reyes monstruosos. Sin embargo, pensando racionalmente, esto era casi imposible. El mejor resultado en el que podía pensar era nada más que su padre matando y salvando a Conton, escapando de la persecución de los dos grandes reyes demonio. A lo sumo, salvaría a algunos cultivadores de iluminación inicial más de las sectas. Sin embargo, nunca esperó que la situación imposible realmente sucediera frente a sus ojos. Había visto con sus propios ojos cómo su padre había luchado contra el rey demonio. Primero atraparía a uno, luego convocaría a su poderoso dragón de madera y meteorito para derrotar al otro. Después de que pasó el sentimiento de incredulidad, fue una fuerte sorpresa. No fue por el botín de guerra. Su mayor alegría provenía de la fuerza de su padre. Ese sentido espontáneo de orgullo incluso la hizo un poco incapaz de controlarse. Está bien, no es nada. Lu Qin consoló. Sí. Ming Chao sintió que era un poco inútil así, y había personas que se acercaban desde la distancia, por lo que rápidamente se compuso. El que se acercó fue perfeccionado Yung Xuan. Su apariencia actual también era bastante miserable. La túnica daoísta de su cuerpo estaba manchada de sangre. Era razonable decir que los cultivadores rara vez eran así. Ser capaz de verse así y ni siquiera tener la fuerza para hacer nada, ese era de hecho un estado bastante miserable. Por supuesto, esto no fue sin la intención de presumir. Después de todo, antes de la batalla del bosque estéril del norte, la relación entre el líder de la secta y la familia Lu era extremadamente tensa. El líder de la secta ni siquiera le dio un ultimátum a la familia Lu. Hoy, después de ver la demostración de poder del viejo antepasado Lu, ¿quién se atrevería a mencionar el ultimátum? Incluso él tuvo que ponerse en un estado tan miserable para ganarse la simpatía. ¿Qué pasaría si este viejo antepasado Lu estuviera de mal humor y los matara a todos aquí? En el camino, fue muy cuidadoso y recolectó su poder Lin. No se atrevió a escuchar y no se atrevió a mirar. Hizo una reverencia y dijo, gracias por tu ayuda, viejo antepasado Lu. Eres libre. Iré a comprobar el estado del taoísta Conton. Lu Qin agitó la mano y dijo. Después de decir eso, ignoró a Yun Xuan y flotó hacia abajo. La cara de Yun Xuan era un poco incómoda. Quería evitar que miraran, pero en esta situación, ¿quién se atrevería a detenerlo? ¿Quién podría detenerlo? Solo podía seguir a Lu Mingchao por detrás, hombro con hombro. En el camino, incluso le sonrió a Mingchao para mostrar su amabilidad. Mingchao asintió con indiferencia en señal de acuerdo. No era la primera vez que conocía al hermano mayor de la secta Qingfen, pero cuando no lo había visto en el pasado con una expresión fría y una actitud imponente, ella nunca lo había visto así. Se sintió bastante bien. Capítulo 6K. Se acercaba el día del luto. Lamentaron profundamente a los mártires y camaradas que habían muerto en la lucha contra la nueva plaga. Que los muertos descansen en paz, que los vivos trabajen duro y que la patria prospere. 264 El único padre en el estado Feiyun. Lu Qin quería comprobar el estado de Conton. Por supuesto, no estaba realmente preocupado por él. Lo más importante, Lu Qin necesitaba saber si Conton estaba muerto o no. Si no estaba muerto, ¿qué tan gravemente herido estaba? Esto era muy importante y determinaría lo que haría a continuación. Lu Qin pronto vio a Conton. Sus discípulos y nietos eran bastante filiales. No sabía dónde le habían conseguido una cama de jade y lo habían dejado acostarse en ella. Conton simplemente yacía allí con los ojos cerrados. Sin embargo, Lu Qin pudo sentir que Conton no estaba muerto. Fue una pena. En este momento, un pensamiento brotó en su mente. ¿Debería matarlo aquí? A juzgar por el estado actual de Conton, era obvio que ni siquiera tenía la fuerza para ponerse de pie y luchar. Estaba en un estado de lesión grave y estaba completamente a merced de los demás. Entre los discípulos y grandes discípulos que lo custodiaban, el más poderoso era Yun Xuan. No era rival para Lu Qin y no podía proteger a su maestro. Si les preocupara que se filtraran las noticias, podrían matar a todos los cultivadores de las sectas presentes.
Sin embargo, Lu Qin solo pensó en eso al final. Realmente no puso en acción este oscuro pensamiento. Si realmente hizo eso, sería un poco demasiado jodido. Además, era a la vez innecesario y arriesgado. Matar a Compton y a todos los cultivadores de las sectas en la escena era algo que sería muy difícil que los extraños no supieran. En primer lugar, aunque la mayoría de los demonios habían huido, todavía había algunos que podían observar la situación. Lu Qin estaba solo. No fue fácil para él matar a todos los demonios que aún estaban vivos cuando los demonios corrían en todas direcciones. Además, ya había sentido que otros cultivadores humanos se acercaban desde la distancia. Por supuesto, la mayoría de ellos eran cultivadores de la secta. Sin embargo, había una persona con una identidad especial, Li Chengzong. Lu Qin no pudo hacer nada con respecto al príncipe heredero de Greatian. ¿Podría realmente matarlos? Si se corriera la voz, no sería solo una cuestión de reputación, sería un gran problema. Y el principal y necesario se refería al estado actual de Compton. Lu Qin pudo sentir que, aunque Compton no estaba muerto, estaba gravemente herido. Si uno comparara lesiones de este grado, probablemente serían más graves que las lesiones que Lu Qin había sufrido en el pasado. En ese entonces, Lu Qin se había visto obligado a recluirse durante 50 años debido a sus heridas cercanas a la muerte. Había usado muchas medicinas curativas, pero apenas podía mantener su vida. Al final, no tuvo más remedio que aceptar su muerte. La fundación de Compton era un poco más fuerte que la de Lu Qin en ese entonces. Sin embargo, sus heridas fueron más graves. Si tenía mala suerte, era posible que Compton nunca volviera a despertarse después de caer inconsciente. Incluso si se despertara y regresara vivo a la secta Kingfen, terminaría como Lu Qin en ese entonces. Solo podía recuperarse a puerta cerrada y aguantar durante unos años o incluso 10 años. Todavía moriría al final. Dado que ese era el caso, había incluso menos necesidad de correr el riesgo y matar a Compton bajo el nombre de traición. En cuanto a salvar a Yunjin. Anteriormente, los discípulos y los grandes discípulos de Compton ya habían hecho todo lo posible, pero no sirvió de mucho. En cuanto a Lu Qin, después de heredar el libro de la creación inmemorial, era muy hábil en las técnicas del elemento madera y la fuerza vital. Entre ellos, había muy buenas técnicas de curación. Si le entregaba a Compton, realmente tenía cierto grado de confianza en que podría suprimir temporalmente las heridas de Compton. Con otros 3 a 5 años de cuidadosa recuperación, incluso podría recuperar su estado original sin dejar efectos residuales. Esta era la habilidad de una técnica de cultivo de grado divino. Sin embargo, no tenía nada mejor que hacer. Si salvaba a Compton, estaría tan agradecido de trabajar como un perro para él después de que se recuperara. No existió. Anuncios de Put Future. Fingió suspirar y dijo. La desgracia del taoísta Compton es realmente una gran pérdida para el mundo de cultivo del estado de Feiyun. Cuando los cultivadores de las sectas circundantes escucharon sus palabras, una ola de tristeza brotó de sus corazones. La lucha por el poder en los niveles superiores de la secta no era algo que todos estos cultivadores ordinarios pudieran sentir claramente. A sus ojos, Lu Qin era su salvador. Si el viejo antepasado Lu no hubiera llegado a tiempo, el líder de la secta Compton habría muerto aquí, al igual que Wang Yan, y mucho menos herido. Las personas que aún estaban vivas tenían que agradecer a Lu Qin. Además, Lu Qin era el gran anciano invitado de la secta. Él era uno de ellos. En cuanto a la intención asesina que pasó por la mente del viejo antepasado Lu, nadie lo sabía. De hecho, lo hubo. Yun Xuan no estaba muy seguro. Sin embargo, cuando su maestro estaba al borde de la muerte y Lu Qin había matado a 2 grandes reyes demonio, le preocupaba que el viejo antepasado Lu aprovechara esta oportunidad para deshacerse de las raíces y matarlas, la llamada línea del maestro de secta. Lu Qin no había atacado. En cambio, había dicho esas palabras. Esto hizo que se sintiera más relajado. Después de eso, se rió de sí mismo. Con su estado actual, ¿qué derecho tenía de hacer que la otra parte lo matara sin dudarlo? La posición de Yun Xuan en la secta era bastante alta, y se podría decir que era la persona número 1 por debajo de la etapa del núcleo dorado. Ya había intentado atravesar el núcleo dorado 2 veces, su cultivo era alto y tenía un poder real en la secta. De hecho, muchos de los conflictos entre el líder de la secta, el clan Ai y el clan Lu fueron manejados por él. Era cierto que Compton era el líder de la secta, pero por lo general, había muy pocos asuntos que Compton manejaría personalmente. La mayoría de los asuntos fueron delegados a Yun Xuan. En cierto sentido, Yun Xuan podría ser considerado como el líder interino de la secta Kingfen durante todos estos años.
También fue por esta identidad que pudo sentir claramente cómo sería el futuro del estado de Feiyun. El cuerpo de su maestro ya estaba en tal estado. Había un 50% de posibilidades de que no pudiera vivir, y el 50% restante de posibilidades de que no pudiera vivir por más de 10 años. Y en estos 10 años, podría olvidarse de pelear con cualquiera. Sin Compton, ¿en qué confiaría la línea del líder de la secta para unirse? Para otras familias de cultivo, incluso si su maestro más fuerte muriera, aún podrían confiar en su línea de sangre para permanecer unidos. Mientras no murieran directamente, tal vez en el futuro, otro talento sin igual aparecería en la familia, o tal vez tendrían algún encuentro fortuito que podría cambiar las tornas. Sin embargo, sin su líder de secta, ¿cómo podrían hablar de cohesión? Como el llamado segundo al mando, Yun Xuan no pensó que podría llevar a la gente a continuar oponiéndose a las familias Ai y Lu después de perder a su maestro. Eso era imposible. Sin mencionar nada más, solo los cultivadores presentes hoy, ¿cuál de ellos no era un descendiente directo del líder de la secta? Sin embargo, podía imaginar que cuando regresaran a la secta, estas personas probablemente se convertirían en el llamado clan Lu. Para decirlo sin rodeos, este asunto ni siquiera podría considerarse una traición. Todos eran cultivadores de la secta, entonces, ¿cómo podría haber alguna traición? Los llamados esta línea y aquella línea eran solo un grupo de personas que se unieron por la herencia y los beneficios. ¿No cambiarían las cosas como ellos deseaban una vez que se transfirieran los beneficios? Ya no podría reunir a estas personas, y el líder de la secta estaría demasiado gravemente herido para manejarlo. Incluso si muriera en el futuro, la línea del líder de la secta naturalmente colapsaría por completo. Justo ahora, todos habían visto cómo Lu Qing había desatado su poder divino y había matado a los dos reyes demonios de la etapa máxima. Sin mencionar a otros, incluso él, Yun Xuan, se enamoraría de él. Sintió que el viejo antepasado Lu era como un dios que había descendido al mundo de los mortales. Yun Xuan suspiró en su corazón. Voy a dar un paso a la vez en el futuro. Li Chengzong, que se acercaba desde lejos, llegó rápidamente al lado de Lu Qing. Hizo una reverencia y dijo: el poder mágico del mayor Lu no tiene paralelo. Su actitud era muy humilde y no se daba aires de príncipe heredero. Después de ver a Lu Qing pelear solo contra dos grandes reyes demonio, supo que tenía que atar al viejo antepasado Lu. Con solo mirar la fuerza de combate actual de Lu Qing, sintió que Lu Qing ya era uno de los principales cultivadores entre los cultivadores del núcleo dorado. Por lo que podía recordar, incluso el genio de la secta Yunxiao, el hada de la espada que pisa las nubes, Bai Nantian, probablemente era así. En cuanto a Bai Nantian, era conocido como el mayor genio de la secta Yunxiao que solo aparecía una vez cada 500 años. Estaba a medio paso en el reino del alma naciente y tenía una alta probabilidad de alcanzar verdaderamente el reino del alma naciente. Era conocido como una figura invencible por debajo del reino del alma naciente. Por otro lado, se decía que Lu Qing, que había mostrado una fuerza de combate similar, acababa de entrar en la última etapa del reino del elixir dorado. Cuando el viejo antepasado Lu alcanzara la cima del reino del elixir dorado, ¿qué tan poderoso sería? Además, por lo que parece, sus posibilidades de alcanzar el reino del alma naciente podrían ser incluso más altas que las de Bai Nantian. Era un muslo de oro. Y lo más importante, parecía que este muslo estaba a punto de levantarse. Si el viejo antepasado Lu ya se hubiera convertido en un cultivador de almas naciente, incluso si fuera el príncipe heredero de Greatian, no podría sostener su pierna tan fácilmente. Era el momento más adecuado para abrazarla. Todavía había una oportunidad para que ambas partes se ayudaran mutuamente. Por ejemplo, si Lu Qing quisiera llegar al reino del alma naciente en el futuro, podría ayudar a coordinar los diversos recursos que necesitaba en la ciudad de Ian. Para entonces, el viejo antepasado Lu tendría que estar agradecido, ¿verdad? Además, ya había aprendido que había muchas fuerzas en la secta Qingfen, e incluso en todo el estado de Feiyun, luchando por el liderazgo. Anteriormente, él y Wang Lian habían analizado que el ganador final del estado de Feiyun seguiría siendo Compton. Después de todo, su cultivo era el más profundo y tenía el liderazgo natural del líder de la secta. En el futuro, si tuvo suerte y tuvo la oportunidad adecuada, no le fue imposible llegar al naciente Sul Stage. Sin embargo, después de hoy, todo sería como nubes fugaces. El único padre del estado de Feiyun en el futuro sería este hombre antes que él. Anuncios de Put Future. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, la actitud de Li Chengzong se volvió aún más respetuosa. Lu Qing lo miró con una leve sonrisa y dijo:
Su Alteza, ¿por qué no va y reúne a los cultivadores dispersos? De lo contrario, muchos de nuestros compañeros cultivadores habrían muerto mientras los demonios huían. Como desees. Li Chengzong originalmente había planeado quedarse aquí y tratar de acercarse al viejo antepasado Lu. Pero después de escuchar estas palabras, lo pensó y decidió seguir sus órdenes. De esta manera, sería más fácil para él dejar una buena impresión. De hecho, había hecho lo correcto. La opinión de Lu Qin sobre el príncipe heredero cambió ligeramente cuando vio que el príncipe heredero había comenzado a trabajar sin decirle una sola palabra. Después de despedir al príncipe heredero, Lu Qin inspeccionó su entorno y se dio cuenta de que no pasaba nada importante cerca. Tosió levemente y dijo: Yongxuan, tú y el príncipe heredero se ocuparán de este asunto juntos. Reúna a los cultivadores de la misma secta lo antes posible. Después de limpiar el campo de batalla, únete a los ejércitos del norte y del noroeste. Ya hemos logrado nuestro objetivo de conquistar el desierto del norte, por lo que no hay necesidad de seguir perdiendo el tiempo. Lu Qin no tenía ningún estatus. De hecho, ni siquiera participó de nombre en la expedición al bosque árido del norte. Ni siquiera tenía el estatus de comandante. Sin embargo, ahora que estaba parado aquí dando órdenes, ¿quién se atrevería a perder media palabra? ¿No vio que el príncipe heredero estaba haciendo obedientemente lo que le decían? Yongxuan estaba indefenso y solo podía asentir. Obedeceré las órdenes del viejo antepasado Lu. Sin embargo, mi maestro hará lo que dices. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lu Qin agitó la mano y lo interrumpió. Encuentra a algunas personas y envía a tu maestro de vuelta a la montaña. No te vayas, hay muchos miembros de la secta aquí que todavía necesitan que los cuides. Qian Qian se sintió sofocado, pero al final, Yongxuan solo pudo decir: entiendo. No había mucho que hacer en el campo de batalla ahora que la batalla había terminado. Sin embargo, todavía tenía unas 6 horas de tiempo de resurrección que había intercambiado esta vez. No podía desperdiciarlo. Lu Qin lideró a Min Chao y comenzó a perseguir a los demonios que habían escapado. Realmente había alcanzado a un gran demonio de nivel 3. El lobo demoníaco tuvo bastante mala suerte. Lu Qin usó su mano lignificada para agarrarlo. Luego, lo levantó en el aire y usó el fuego del Staruot para matarlo. Esta vez, todavía fue un poco más cuidadoso y no hizo la escena demasiado fea. Dejó la piel de lobo que estaba relativamente intacta, que podría usarse para hacer cosas buenas. Por supuesto, lo más importante era un núcleo demoníaco de nivel 3. Lu Qin había pasado mucho tiempo siguiéndolos y persiguiéndolos. Calculó que no le quedaba mucho tiempo para resucitar. Como no tendría la oportunidad de perseguir a otro gran demonio de la etapa 3, Lu Qin estaba preparado para regresar a casa. Le entregó todo el botín de guerra a Lu Minchao y ordenó: regresa lo antes posible y reúnete con tus hermanos y cuñadas. No elimines el núcleo demoníaco. Te lo dejo y hablaremos de eso cuando regresemos a la montaña Yuyan. Min Chao asintió obedientemente y preguntó: padre, ¿vas a volver? Sí. Lu Qin dijo: cuando regreses, dile a tu hermano y cuñada que nuestro ejército puede retirarse. Comprendido. Lu Qin vio cómo su hija se iba. Luego apagó el modo de batalla y se teletransportó de regreso a la montaña Yuyan. Apareció en la montaña detrás de su reclusión. Mientras estaba de pie en la cámara y sintió el poder creciente en su cuerpo, Lu Qin se sintió a la vez gratificado y arrepentido. Era mucho, mucho más fuerte que cuando estaba en su apogeo. Fue una lástima que este poder terminara en menos tiempo del que tardan en quemarse 2 varitas de incienso. Si quisiera volver a usarlo, solo podría sacar la pestaña de intercambio de resurrección. Tenía otro, y era una versión poderosa que podía revivir durante 3 días. Sin embargo, la opción de intercambio de reactivación no fue fácil de obtener, por lo que tuvo que usarse en el momento más crucial. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más anhelaba el día en que realmente pudiera resucitar y recuperar su libertad. Este capítulo es 4K, intentaré hacer un 6K mañana.